Crear formas o dibujar con la herramienta pluma en Flash es muy parecido a dibujar en Adobe Illustrator. La herramienta pluma tiene tres herramientas relacionadas con ella: la herramienta añadir punto de ancla, eliminar punto de ancla y convertir punto de ancla. Si que hacemos nosotros un trazo que solo consista en ir añadiendo puntos y cerrar aquí el dibujo, es muy diferente a crear curvas. Podemos crear curvas con esta herramienta haciendo lo siguiente: hacemos clic y cuando damos el otro clic podemos ir controlando la curva perfectamente con el mouse, de esta manera. Con estas herramientas, si yo presiono, mantengo presionada la herramienta pluma, me van a aparecer estas herramientas. La herramienta punto de ancla consiste en ir añadiendo puntos. Por ejemplo, si yo hago clic aquí, me va a añadir otro punto con el cual yo puedo manejar esta curva, modificar esta curva. La otra herramienta es la herramienta eliminar punto de ancla. Si yo quiero, por ejemplo, eliminar este punto, simplemente hago clic, elimino este punto, hago clic sobre el punto y la elimino. La última herramienta, convertir punto de ancla, significa que si yo hago clic en el punto, pues la convierto en una esquina. Y si yo hago clic en el mismo punto, me van a aparecer los manejadores nuevos para poder modificar este punto en concreto. Además, si yo hago clic en uno de los manejadores, lo que voy a conseguir es que este manejador sea independiente del otro. Veamos otra herramienta, una herramienta básica que tiene Flash, la herramienta rectángulo, que viene acompañada con la herramienta óvalo y la herramienta polistar. Estas dos herramientas, rectángulo simple y óvalo simple, por el momento no la vamos a utilizar. Pero veamos el rectángulo, cómo funciona, de qué manera. Esta herramienta rectángulo va a tener en cuenta el borde, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pongo al borde rojo y un relleno, este es el color de relleno, ¿sí? Un color de relleno rosado, pongámosle el color de borde negro, vamos a obtener lo siguiente. Ahí está. ¿Qué pasa con las formas vectoriales en Flash? Si yo hago clic y saco o arrastro el relleno, puedo separar el borde del relleno. Es más, si yo hago clic, por ejemplo, en uno de los bordes, puedo separar este borde. Pero si yo hago doble clic sobre el borde, me va a seleccionar todo el contorno. Y puedo también separarlo. ¿Qué es lo que pasa si es que yo quiero seleccionar ambos, borde y relleno? Tendría que hacer doble clic sobre el relleno, doble clic, y allí ya tendría seleccionada borde y relleno. Las formas vectoriales en Flash funcionan de la siguiente manera. Yo nada más con la herramienta de selección puedo ir modificando de esta manera, tan solo si es que me acerco. El cursor en estos momentos está en otro modo. Si yo me acerco al borde, puedo apreciar que me aparece una curva en la cual me permite modificar ese borde junto con el relleno. De esa manera. Si es que yo quiero sacar solo el relleno, pongo el borde por acá. ¿Qué pasa con esta forma vectorial? También funciona de la misma manera. Si me acerco al borde, puedo crear la modificación. Puedo modificar desde cualquier punto y me funciona este relleno como si tuviera borde. Veamos qué pasa si es que yo tengo lo siguiente. Selecciono mi rectángulo, creo mi forma
y voy a crearme otra. ¿Qué pasa si yo hago doble clic para seleccionar todo y los junto? ¿Qué pasa si se juntan? Yo quiero volver a sacar mi rectángulo. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Qué pasa con las formas? Si yo quiero volver a sacar mi forma, veo que se han cortado. Los dibujos se han cortado. Veamos las herramientas básicas de Flash. Si yo mantengo el cursor sobre la herramienta rectángulo, me van a aparecer las herramientas afines, como son las herramientas de óvalo, la herramienta rectángulo simple, óvalo simple y la herramienta Polystar. Si yo selecciono la herramienta rectángulo, por ejemplo, vamos a ver que las formas vectoriales en Flash trabajan de una manera muy particular. Por ejemplo, aquí la herramienta rectángulo ha necesitado un color de relleno y un color de trazo, o el borde, que quiere decir que es la línea que va alrededor de la figura. Si yo hago clic sobre el relleno y arrastro, me ha separado el borde o el color de trazo del relleno. Es decir, son formas totalmente independientes. El cursor también es importante en estos casos porque me va a decir qué es lo que está sucediendo en un momento determinado. ¿A qué me refiero con eso? Que por ejemplo yo estoy seleccionando o me estoy ubicando en el exterior en donde no hay ningún dibujo y me está apareciendo un recuadro punteado. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer selecciones parciales con esto. De repente puedo ir sacando los trozos de esta manera. Está, hago otra selección parcial y puedo ir creándolos de manera independiente. Otra manera que funciona el cursor es estando dentro ya de la figura, yo puedo acercarme a la línea o al borde y cuando me aparezca me indica esa línea curva, esa curva puedo crear modificaciones de este tipo. Si me acerco a la línea y me aparece la curva, puedo crear modificaciones de esta manera. Bien, otra manera de hacer modificaciones es acercándome a la esquina. Si me acerco a la esquina me aparece un recuadro de 90 grados que me indica que yo puedo también modificar de esta manera. Arrastrar, jalar y hacer todo tipo de modificaciones. También puedo hacer lo siguiente. Si hago clic sobre un contorno nada más y suelto, quiere decir que yo puedo sacar este contorno, esta parte del contorno, y si por el contrario yo selecciono, me acerco al contorno y hago doble clic, me va a seleccionar todo el contorno. Pero si es que el doble clic lo hago no sobre la curva, sino sobre el interior, es decir, sobre el relleno, lo que hace es seleccionarme todo el dibujo completo, relleno y contorno. Y si yo saco el relleno, puedo crear las mismas modificaciones, puedo hacer las mismas modificaciones que como si tuviera contorno esta forma vectorial. Otra particularidad que tiene Flash con sus formas es la suma o resta de sus elementos. Por ejemplo, yo selecciono la herramienta óvalo, voy a dibujar un círculo y si dibujo otro, vuelvo a seleccionar. Voy a seleccionar todo y voy a juntar y voy a volver a hacer doble clic. ¿Qué es lo que sucede? Se ha restado la forma anterior, se ha cortado. Si es que por el contrario yo separo nada más este segmento de mi borde, lo separo de esta manera, lo que he conseguido es que estas dos formas se unan.